Gracias, señor. Preocupa precisamente lo de los migrantes en México y la situación en la que se encuentran, e incluso que podía afectar, no afectar, sino incidir en México su estancia, y además el que pues se dé esa situación en Centroamérica, señor, con la falta de oportunidades y empleos, entre otros. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, mira, yo creo que el planeta en sus albores de la civilización fue poblado por migraciones, ¿no? Somos una población migrante en los 5 continentes. Y por eso hay una consigna que se dice que el migrante no es sinónimo de ser ilegal. El migrante va buscando mejores condiciones de vida. Yo digo, en la etapa inicial de la humanidad, cuando todavía no se había descubierto la ganadería ni la agricultura, bueno, pues la gente vivía de la recolección y la caza. Y se acababan los frutos en una región, las raíces en una región, se acababa los animales para cazar en una región y seguían avanzando, ¿no? Cuando se descubre la ganadería y la agricultura, pues empiezan ya a construirse sociedades sedentarias. Bueno, yo digo, en realidad, que lo que está pasando en Centroamérica, que está la gente huyendo de su patria, de su país, de su nación, de su territorio donde nació, es porque las condiciones creadas pues ya no son condiciones que les permitan vivir dignamente. O sea, la violencia, el narcotráfico, el desempleo, las enfermedades, gobiernos que no responden a los intereses de sus poblaciones, sino a oligarquías criollas y a oligarquías de América del Norte, ¿no? Entonces, es una protesta primitiva, pero es una protesta de lo que está provocando el modelo neoliberal privatizador y excluyente, antinacional, en Centroamérica y de manera particular en Honduras. Nosotros sí creemos que como denuncia tiene su papel, porque se dice al mundo, ¿verdad?, que no es cierto que Estados Unidos sea el benefactor de América Latina, no. Estados Unidos con su gobierno es exportador de modelos económicos, políticos y sociales empobrecedores, excluyentes, marginadores, explotadores y además yo pienso autoritarios, alejados de las causas de la gente. ¿La crisis se puede decir que es inducida? Es inducida por el modelo neoliberal, es provocada, es la consecuencia de un modelo injusto que no respeta las libertades democráticas, que no respeta la justicia, que no respeta, en su caso, yo digo, los derechos humanos. O sea, hay que decirlo así. Y yo pienso que la historia de México es una historia solidaria, ¿verdad?, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de recibir con los brazos abiertos a quienes vienen huyendo de la miseria, del autoritarismo, de la persecución, de la cárcel, de la muerte. Bueno, Genaro Estrada en 1931 sienta las bases para que se construya esta doctrina que posteriormente la hace suya la ONU en 1945, ¿no? Entonces yo sí creo que el hecho de que se hayan abierto las puertas para que entre este éxodo que lleva a la ruta de llegar a Estados Unidos es una decisión, a nuestro juicio, que va acorde con la doctrina Estrada, la solidaridad con los pueblos perseguidos del mundo. Y bueno, yo aquí sí quiero dejar sentado que hay a su vez una opinión controvertida en diversos sectores
que a mí me parece que son fruto de una desideologización, despolitización y una falta de identidad como mexicanos, porque ellos arguyen, que no es un argumento válido, de que en México pues no tenemos las condiciones como para poder atender las necesidades que genera esta población migrante. Yo creo que no se trata de no tener recursos. Lo que no tenemos es un gobierno que ponga la riqueza nacional al servicio de nuestros habitantes, que son entre 120 y 130 millones en el país. Hay quienes dicen que la pobreza la genera la explosión demográfica. Es una teoría de Roberto Malthus, y ahora los neomalthusianos dicen que para que pueda haber un equilibrio y que pueda haber condiciones de vida, pues ellos están a favor de las guerras de exterminio masivo, están a favor de las pestes, están a favor de acabar con el ser humano, ¿no? Y hay un filósofo que se llama Carlos Marx que dice que no es cierto. O sea, que la riqueza del planeta alcanza para atender las necesidades fundamentales de la población, que hoy están en 7,000 millones de habitantes. Lo que hace falta es que se redistribuya la riqueza, el ingreso, se generen fuentes de empleo. Pero sí es cambiar todo un sistema, ¿no? Y una percepción. Es cambiar todo, una cosmovisión, una concepción filosófica, una concepción epistemológica, una cosmogonía del mundo. O sea, volver a recuperar tu carácter de ser humano y no avanzar en la tendencia del consumismo y la deshumanización, de convertirte en un ser alienado, un ser enajenado, un ser cosificado, en una mercancía, pues, ¿verdad? Entonces nosotros sí queremos dejar patente como Partido del Trabajo a nivel de la Dirección Nacional y de la propia Dirección Estatal del Partido del Trabajo en Quintana Roo, que somos solidarios con los hermanos centroamericanos que vienen huyendo de un infierno de Dante Alighieri, para tratar de buscar una luz o un reino prometido, que Estados Unidos no lo es. También es una equivocación, pues, ¿verdad? Porque es la ciudad más xenófoba, más racista, más discriminatoria del mundo, y es la sociedad más descompuesta del mundo. Entonces, a nosotros sí nos parece que el discurso de Trump de que va a lanzar el ejército para la frontera, que no va a permitir su ingreso, pues sí puede ser propaganda política de él, pero eso no es un tema nuevo, ¿no? O sea, el tema del racismo, la xenofobia, el clasismo en Estados Unidos es desde que llegaron, ¿no?, los anglosajones a masacrar la población nativa, robar el territorio, asentarse en sus riquezas. Acuérdense que también nos robaron 2 millones de kilómetros cuadrados a los mexicanos en 1847, ¿no? Y que este nefasto gobernante, Antonio López de Santana, lo entregó en 15 millones de pesos, ¿no? Entonces a nosotros sí nos queda claro que es una denuncia al mundo, que yo espero que los pueblos centroamericanos, los que están participando de manera particular, Honduras, El Salvador y Guatemala, que son los que están incorporándose a este éxodo, pues también en sus patrias sean capaces de organizarse y expulsar a estas oligarquías que se han apoderado del Estado, de sus naciones, es decir, de la Presidencia de la República, Poder Legislativo, Poder Judicial, de sus entidades municipales, para poder construir el reino ahí mismo, ¿no?, en sus patrias. Una patria es liberada por patriotas, y ellos, yo pienso que son como un frente internacional que vienen a denunciar ante el mundo lo que está viviendo su población, que se queda allá en sus países, ¿no? Toda nuestra solidaridad para los hermanos centroamericanos. Muchas gracias, señor. Y el tema de los 2 años Bueno, mira. de los, más bien de los ayuntamientos, ¿no? De cómo empiezan, para su percepción, señor, cómo empiezan los ayuntamientos de izquierda ante, pues bueno, una hegemonía propiamente del PAN, PRD, entre otros, que está gobernando, y que incluso hay un poco de influencia también en el Congreso, ¿no?, para no hacerlo más pesado. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, mira, después del periodo de partido de Estado, de partido hegemónico que el PRI vivió, se da la reforma política en 1977 con un ideólogo, que se llamó Jesús Reyes Heroles, y que él planteó la coexistencia pacífica de las distintas fuerzas políticas, ideológicas, sociales, electorales, gubernamentales al interior del Estado mexicano. Es decir, tratar de unir la diversidad en un nuevo Estado que pudiera posibilitar que la democracia se ampliara, se profundizara, se consolidara, no por la vía de la lucha armada, sino por la vía de la lucha electoral, parlamentaria, ¿no? A partir de ahí yo sí creo, ¿verdad? Son del 77 para acá, son 41 años. Realmente para construir tendencias ideológicas, políticas, electorales, gubernamentales, culturales, no son temas de periodos cortos, son temas de periodos largos. La propia Comunidad Económica Europea, la zona euro, pues lleva más de 50 años construyéndose y aún hoy tiene problemas fuertes de desintegración inclusive, porque siempre hay un Estado que abusa de los estados más débiles, que en este caso allá en Europa pues es Alemania, y en el caso de nuestra región pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros sí creemos que los gobernantes en México han sido siempre entreguistas a los intereses del gran capital transnacional y han constituido capitales nacionales onerosos, como el de Carlos Slim, por ejemplo, que hubo un periodo, yo digo, del 88 al 2000, donde se entregaron más de 1000 empresas estratégicas del Estado a amigos de los que estaban en el poder establecido, ¿no? Que ahora siguen siendo empresarios. Y que hoy siguen siendo los que controlan la riqueza de este país y que inclusive quieren controlar la gobernabilidad en el periodo del compañero Andrés Manuel López Obrador. Por eso la preocupación de que quienes vayan a hacer las grandes obras históricas en el país pues estén controlados por el gran capital nacional y el gran capital transnacional. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque yo creo que el rector de estas grandes obras debe ser el Estado mexicano, el que debe construir el marco jurídico legal constitucional que posibilite que estos individuos pues ya no sean los saqueadores de nuestras riquezas naturales. Bueno, en razón de eso, aquí en Quintana Roo, que la alternancia política no se ha dado con gobiernos progresistas, sino la que se dio en el 2016 son alternancias de derechas, porque sacan a un priista y entra otro priista con el PAN y el PRD encabezando esta candidatura de Carlos Joaquín. Bueno, pues ellos han trabajado con los mismos estilos, los mismos métodos, las mismas visiones, los mismos intereses, los mismos sujetos políticos y sociales, o sea, haciendo a un lado al pueblo, pues, y dándole el poder a grupos que en su momento ayudaron económicamente a llevarlos al poder. Es el caso del secretario de Seguridad Pública a nivel estatal, el secretario de Seguridad Pública aquí en Benito Juárez, que vienen de un grupo controlado por Graco Ramírez, que en Morelos, en lugar de acabar con la delincuencia, lo que provocaron fue que ésta se convirtiera en una fuerza inclusive institucional, ¿no? Entonces, y el Congreso ahora hace una reforma donde desaparece los 5 años de residencia que posibiliten que por lo menos los funcionarios públicos tengan cierta raigambre, cierta identidad, cierto compromiso, ¿verdad? Con la sociedad quintanarroense. Y ahora sucede que esta contrarreforma, yo le llamo así, va en contra de nuestras instituciones universitarias, va en contra de nuestras autoridades universitarias, va en contra de nuestro modelo educativo local, que a nuestro juicio sí está provocando la construcción, la creación, la formación de profesionistas nativos
o asentados en el Estado ya hace varios años, y que tienen aquí su patrimonio, su familia, su identidad y su destino para construirlo, ¿no? Y que sin duda alguna su ejercicio administrativo o gubernamental va a ser en función de preservar la paz, la tranquilidad, la armonía, la vida, el patrimonio de los quintanarroenses. Vienen otros sujetos que ni siquiera conocen y no sé, ¿verdad?, que tengan en la cabeza los gobernantes de meter a este tipo de gentes. No estoy hablando de un nativismo ramplón, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que una nación, un estado, en este caso Quintana Roo, pues tiene una construcción ya de muchos años, o sea, como territorio se construye en 1902, ¿verdad?, que serían 98 años al año 2000 más 18, estaríamos hablando de 126 años de vida integradora, ¿no?, de construcción de cultura, de construcción de identidad. Y ahora gentes que se han enquistado en el poder, ¿verdad?, que no tienen más interés que el de volverse élites, caciquiles, gobernantes, pues no toman en cuenta las nuevas generaciones que van emergiendo con capacidades jurídicas, legales, constitucionales, expertos en derecho de todas las ramas, ¿no? En este caso, pues derecho penal, derecho constitucional. Sí hay gente, yo creo, capaz aquí en Quintana Roo, definitivamente, pero ese desprecio a mí me parece que va a tener su costo político, ¿no? Porque, insisto, en los 2 años que lleva Carlos Joaquín gobernando, pues hay mucha gente que votó por él depositando la esperanza de que efectivamente votaran porque hubiera un cambio real, no superficial, maquillado, sino un cambio profundo, ¿no? No, resulta que el Congreso está a modo de lo que diga el señor gobernador, y los ayuntamientos, que a nosotros nos parece que son parte del Congreso permanente local, que son los que pueden rechazarle al Congreso leyes que vayan en contra de sus poblaciones, no lo hacen. Ese es otro problema, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a Lázaro Cárdenas, ¿no?, donde está Josué Nibardo Mena Villanueva, que es del Partido del Trabajo, pero que, usa el Partido del Trabajo para llegar al poder, y ya para gobernar, pues él gobierna a su libre albedrío, ¿no?, en alianza con el gobernador, que yo no digo que no haya una relación institucional, la debe haber, pero debe una relación de respeto mutuo. Tú respetas al gobernador como el gobernador del estado, y el gobernador respeta al presidente municipal o al ayuntamiento como la autoridad de la circunscripción, que es el municipio, y que es autónoma para ejercer su gobernabilidad en función de la defensa de los intereses de sus habitantes, ¿verdad? Entonces no pasa eso. Yo lo que creo, ¿verdad?, lo mismo creo que también el Cabildo de Solidaridad vota a favor de esa ley, y allí está encabezada por Laura Berenstein, que es una compañera que se dice que viene de izquierda, y que se dice que ahí el síndico también es de Morena, y que los regidores igual, y votan en el sentido que el gobernador les pide. Entonces, ¿cuál es el cambio, no? ¿Cuál es la cuarta transformación? Y ya hablan a nombre de Andrés Manuel y dicen que son de izquierda, que son de Morena. Bueno, yo digo, está bien que digan eso, pero que en la práctica realmente lo demuestren. Entonces yo sí creo que lo menos que pueden hacer los 4 ayuntamientos que nombró la coalición Juntos Haremos Historia, es reunirse, platicar, armar una agenda municipalista que les sirva de contrapeso a las decisiones equivocadas del gobernador, que les sirva de contrapeso a las decisiones equivocadas del Congreso. O sea, que se vea pues que efectivamente es un gobierno que responde al programa nacionalista, democrático, patriótico que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y no se encaramen sobre la fuerza de Andrés Manuel, lleguen al poder y cuando llegan ahí hacen lo mismo o peor de lo que hicieron los priistas y los panistas o los perredistas, ¿no? Entonces, el Partido del Trabajo seguirá luchando, seguirá insistiendo en que estos errores se corrijan, se rectifiquen, y si no, pues el costo en el 2021 va a verse reflejado, ¿no?
Son gobiernos que llegaron con Morena, con el PT, que no cumplieron con los principios, los programas de Morena y el PT, y el gobierno y el pueblo los va a hacer a un lado, ¿no? O sea, los va a mandar al basurero de la historia. Tienen tiempo todavía porque apenas tomaron protesta el 30 de septiembre. Hoy estamos a 23 de octubre. Diría que llevan 23 días gobernando y ya con esos errores de ese tamaño, pues a mí sí me parece que no es un tema de inocencia política, es un tema de complicidades. Y bueno, nosotros ahí dejamos nuestro planteamiento, nuestro llamado, y que no digan que el Partido del Trabajo no dijo, ¿verdad?, qué están haciendo mal y qué deben hacer bien. Deben responder a los intereses del pueblo. Definitivamente. Debe haber una consulta ciudadana, debe haber un plebiscito, un referéndum, una encuesta de opinión. No, lo que diga el señor gobernador. Bueno, pues entonces estamos en una monarquía, ¿no? Bajita la mano. ¿Es cuánto? Te agradezco mucho, como siempre. Dirigente. Te lo agradezco a ti. Próximo diputado. ¿Qué pasó, Va a compañero? ser diputado, ¿no? Te la vas a aventar, ¿no? Porque pongan orden allá, que se necesita gente de experiencia ya legislativa, tú ya la tienes. Pues hay que ver qué se